Bendiciones en Cristo Jesús. Nos preparamos entonces. Tome su Biblia, tome su libreta y nos ubicamos. Bueno, hoy no vamos no arranquemos desde Génesis hoy. Más bien retomemos desde Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, que fue una de las citas bíblicas que ayer leímos y que pudimos tener en cuenta. Me parece muy precisa, me parece muy importante. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 4 hasta el 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén y amén. Ese versículo lo leímos en la noche de ayer, entendiendo esos versículos 14 al 19, donde la palabra del Señor nos habla de que estableció lumbreras, ¿sí? Para que señoreasen en el día, en la noche. Dice, sí señores, precisamente en el versículo 16, se hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Listo. Eso lo leímos ayer. Este proceso de la creación se lleva mucho tiempo y se lleva mucha importancia. La luz y las tinieblas, ¿no? Se la lleva definitivamente. Yo no sé si usted lo ha concluido, pero yo lo he concluido. La luz y las tinieblas, en separarlas, en definirlas, parece bastante importante para el Señor. Y lo hace también en nuestras vidas, ¿no? No lo olvidemos. Estamos viendo el proceso de la creación comparado con el proceso de nuestra transformación. Otra cosa que podemos también comprender, que podemos entender, es que Dios también puso las lumbreras y además dice ahí que creó también las estrellas, ¿no? Creó también las estrellas, puso el sol y la luna, las lumbreras mayores. La lumbrera mayor en el día, que por cierto el sol alumbra con luz propia, ¿sí? Es el de la luz. Pero el de la noche, que es la luna, nuestro satélite aquí de la Tierra, la luna no alumbra con luz propia, es la que está como puesta en la noche, en la oscuridad, pero no alumbra con luz propia, simplemente refleja la luz que el sol le da. Importante también tener en cuenta eso. Pero también comprender que Dios puso estas lumbreras en la bóveda del cielo, dice la palabra del Señor, en el cielo, como a la vista de todos, ¿no? Todos podemos ver el sol, todos lo podemos ver en diferente momento, en diferente horario, en diferente procedimiento, de diferente ángulo, pero todos podemos ver el sol, todos podemos ver la luna también. Y podemos analizar también en este punto, ya como para concluir estos versículos 14 al 19, que a través también de estas lumbreras el Señor nos permite comprender, porque mire, el versículo 14 lo dice: haya lumbreras, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Oiga, esto es importante. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Hace unas semanas hablábamos de la importancia de discernir el tiempo en el que estamos viviendo. De discernir y de que usted y yo podamos saber en qué tiempo estamos, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo del Señor para nosotros? ¿En qué momento de nuestra vida, en qué momento del propósito de Dios nos encontramos para que asimismo
pues podamos vivir alineados con ese propósito de Dios. Entonces, estas lumbreras también dice la Biblia que Dios las puso como señales, sirvan de señales para las estaciones, para, en pocas palabras, para discernir los tiempos, mejor dicho, ¿sí? Y la Biblia habla de eso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, búsquelo por favor. Dice la Biblia, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, oiga, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, pónganle cuidado la comparación del Señor. Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y continúa diciendo el Señor, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Oiga, eso es. Las señales de los tiempos. Para eso el Señor en el Génesis lo leímos, puso las lumbreras para que sean señales y nos ayuden a distinguir los tiempos. Entonces también en Lucas capítulo número 21, vaya por favor ahí, dice la palabra del Señor, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces podríamos comprenderlo y cómo interpretarlo de esta manera, ¿no? Que el Señor puso las lumbreras también para dejarnos ver cosas. Apocalipsis habla de que la luna se convertirá en sangre en aquellos días, en aquella época. También podríamos entenderlo de esa manera. Pero continuemos mejor analizando lo que dice el versículo 1:20 de Génesis. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios, nuevamente vio Dios, que era bueno. Y Dios los bendijo. Mire que a los animales también los bendijo, a los peces, a las aves. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Pero como resumiendo y como concluyendo hoy, quisiera esto juntarlo con el día sexto, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces llega el momento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo insiste en esto, no? ¿Cómo lo quiere dejar bien claro? Y creó Dios al hombre a su imagen. Y aclara, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y también les dijo, fructificad y multiplicaos, como a las aves y a los peces, ¿no? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, a diferencia de los animales, el Señor le dijo al ser humano, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, pero júzguenla, sojúzguenla. Y señoread en los peces del mar, y vuelve y les repite, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, podemos dejarlo hasta ahí. Podemos
a analizar un poquito qué pasó aquí en este lugar. ¿Qué pasó en este momento de la historia, en este momento del proceso de creación? Pues resulta que como lo estamos comparando con nuestro proceso de transformación, podemos ver cómo el Señor crea, pone a las aguas a que produzcan seres vivientes, ¿no? Los peces, las aves, produzca. Las aguas produjeron, sí, la tierra produjo. Primero produjo las aguas, luego produjo la tierra seres vivientes, también según su género, según su especie, etcétera, etcétera. Y así fue. Y entonces salieron los animales y entonces salieron las aves, los peces, todos los animales de la tierra, del agua, etcétera. Pero como el Señor hizo como una diferencia. Alguien podría decir, bueno, pero el Señor, ¿por qué creando los animales y por ahí mismo como que creó al ser humano? Hay una gran diferencia. Los animales fueron producidos, ¿sí? Sí lo leímos, ¿no? Fueron producidos por las aguas, producidos por la tierra. Salieron de la tierra los produjo, las aguas los produjo, ¿sí? Pero hubo una gran diferencia con el ser humano. Y es que el ser humano, el Señor lo creó con su palabra también. Y creó Dios al hombre, a su imagen lo hizo. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Podemos comprender y podemos resaltar en este momento que qué parte del hombre estaba creando el Señor. Y está creando el alma. Usted y yo, somos lo que nos define y lo que formamos o lo que forma Dios es nuestra alma. Ahí estaba creando Dios el alma. ¿Por qué? Porque más adelante dice la palabra que formó Dios al hombre del polvo. Está creando el cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida. El espíritu, le impartió el espíritu. Entonces en este momento del versículo 26, fue el alma. Y ahí es donde el Señor dice que nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. A diferencia de los animales, la Biblia no dice que fueron hechos a imagen de Dios, jamás. Tampoco le dio potestad, les dio autoridad a los animales, no, les dijo multiplíquense y fructifiquen, no más. Pero al ser humano, al hombre, varón y hembra, los creó, dice la Biblia, les dio potestad, les dio autoridad y les dijo fructifiquen y multiplíquense y llenad la tierra y sojuzgadla y señoreen. Les dio autoridad, ¿sí? Poderosa autoridad. Para que administraran, para que sometieran, para que señoreasen sobre toda la creación. Y les describe, después de poner a las aguas a producir seres vivientes, aves y peces, y después de poner a la tierra a producir seres vivientes según su especie, ganado y demás, entonces le dice al ser humano, y señoread sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra, sobre los peces del mar, sobre todo. El Señor le da autoridad sobre todo lo que acabó de crear, ¿sí? Entonces, una poderosa diferencia, solo con el hecho de que nos creó a imagen de Dios. ¿A qué vamos? Que hay una gran diferencia entre los animales y el ser humano. Los animales pueden tipificar, los animales en el proceso de transformación nuestra tipifican las obras de la carne, tipifican la naturaleza pecaminosa que Dios nos quitó, que el Señor hizo la diferencia cuando nacimos de nuevo. Lo leímos, lo estudiamos la semana pasada. Cuando nacimos de nuevo, entonces el Señor hace una gran diferencia y hace una gran separación entre lo que es la carne, lo terrenal y entre lo que es lo espiritual. Nacimos, dice Juan, dice el Evangelio según San Juan y dice mi Señor Jesucristo, que es necesario que nazcamos del agua y del espíritu. Entonces nacimos del agua y del espíritu y ya dejamos de ser carne, ya dejamos de ser terrenales y ahora somos espirituales. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora somos espirituales. Porque no somos iguales a los animales. Porque fuimos hechos y creados a imagen de Dios. Y se lo repito, la Biblia es muy enfática en eso en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Entonces, qué poderoso que en este punto podamos entender que Dios entonces nos deja ver claramente la diferencia, otra vez, luz y tinieblas, ¿no? Luz y tinieblas de lo que es carnal y de lo que es espiritual, de lo que es terrenal y de lo que es celestial. Cuando estuvimos la semana antepasada, creo que fue, estuvimos hablando de Adán y de Cristo, estuvimos haciendo la diferencia, ¿no? Y estuvimos comprendiéndolo y estudiándolo un poquito o más. Recordemos una de esas citas bíblicas como es 1 Corintios 15. Desde el 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Ah? Mire que hace la diferencia y hace la comparación y hace el contraste. Y se refiere a lo carnal como lo animal. ¿Sí? Por eso es que le estoy diciendo en Génesis, cuando creó los animales, luego crea a su imagen al hombre y le da potestad, le da autoridad sobre los animales. Está haciendo la gran diferencia y está diciendo, mira, ustedes los creé conforme a mi imagen, los animales no, ustedes pueden señorearse sobre ellos, ¿sí? Entonces ahora que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que somos, ya no somos alma viviente, que ahora que somos espíritu vivificante como Cristo nuestro Señor, hemos sido vivificados por Cristo Jesús. Entonces tenemos autoridad y nos podemos enseñorear del pecado, que representa la naturaleza animal, la naturaleza terrenal. Porque la Biblia dice en Romanos, y el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado ya no es el que se enseñorea sobre nosotros, no. Ahora somos nosotros los que tenemos la autoridad de parte de Dios de enseñorearnos sobre el pecado, de tener dominio propio, de conquistar, de vencer mejor el pecado, de vencer la tentación, de no caer ahí en la tentación, de que el pecado no venga a someternos. No, ahora en Cristo Jesús ya tenemos libertad. Ahora en Cristo Jesús sí tenemos libertad, sí tenemos bendición, sí tenemos vida eterna, aleluya. Pero en Cristo el Señor, ¿sí? En Cristo tenemos vida eterna, nos enseñoreamos. Entonces ya del pecado ya pues, tenemos la libertad y la autorización de parte de Dios de decirle al pecado, no, pecado, no quiero nada contigo, y rechazar el pecado. Tenemos la autorización de parte del Señor para ello. Entonces dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Así? Ahí está la comparación. El primer hombre es terrenal, sí, los animales son de la tierra, salieron de la tierra, produjeron la tierra, lo terrenal, lo de aquí, de lo del mundo. Pero el segundo es espiritual, se refiere al Señor Jesucristo. Y así dice el versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Eso es lo que quería mostrarle en la comparación que estamos haciendo, entendiendo el proceso de la creación y mi proceso de transformación. Entonces llegamos a un punto donde el Señor nos dice y nos habla, bueno, mijitico, lo he transformado, lo he cambiado, he puesto en orden su vida, ya no hay revoltura, ya no hay mixturas, ya todo está claro y en orden. Entonces hágame el favor y empiece a vivir como un hombre espiritual. Empiece a vivir como una mujer espiritual. Tal el terrenal, así también los terrenales, pero cual el celestial, así también los celestiales. Usted y yo somos celestiales. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autorización de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces somos celestiales, pertenecemos al cielo, ya no somos de esta tierra, no somos carnales, no. Pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Ahí pertenecemos usted y yo. Yo digo amén. Aleluya. Entonces, ahí en ese punto es que el Señor nos dice, bueno, tiene que empezar a portarse como una persona espiritual. Tiene que dejarse renovar, tiene que dejarse vaciar, cambiar. Tiene que dejarse, mejor sí, la primera palabra que dije, tiene que dejarse renovar.
sus costumbres, todo lo que usted había hecho hasta ahora, renuévese por favor, para que pueda ser un hombre espiritual, para que pueda ser una mujer espiritual, una mujer celestial, un hombre celestial. Porque si no nos renovamos en nuestra alma, entonces no vamos a poder ser celestiales. No vamos a poder andar como el celestial, como Cristo Jesús anduvo y como Cristo quiere que nosotros andemos. No lo vamos a lograr si no nos renovamos. Porque la Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, por supuesto. Pero ante la realidad de un nuevo nacimiento y de querer hacer lo correcto, nos hallamos ante unas costumbres que nos jalan. Nos hallamos ante unas costumbres que nos quieren someter por la fuerza de la costumbre, por eso mismo, porque estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y ya entendemos y sabemos qué es lo correcto y queremos hacer la voluntad de Dios, pero entonces la costumbre nos juega malas pasadas y ya no quiero decir mentiras, pero estaba tan acostumbrado a decir mentiras que se me salen solas. ¡Qué horror, Dios mío! Ahí en ese punto es que le estoy refiriendo esto y le estoy diciendo, ahí nos toca ser renovados. Tenemos que permitir que Dios renueve nuestra alma, la información que habíamos almacenado, de las costumbres, de los criterios, de los conceptos que teníamos, de las cosas. Entonces, dejémonos renovar de la palabra del Señor, para que entonces esas costumbres puedan ser también transformadas, para que esas costumbres también puedan ser renovadas, puedan ser cambiadas y podamos nosotros ver cómo de verdad el Señor se refleja en nosotros mejor, cómo de verdad el Señor se refleja a través de nosotros y ya no seguimos con lo animal, con lo terrenal, sino que ahora podemos reflejar que somos espirituales como Cristo Jesús nos lo ha hecho y lo ha obrado en nuestras vidas. Como lo dice Lucas, mire que Lucas capítulo 4, vaya ahí por favor. Dice la Biblia, Lucas 4:18 también nos menciona el proceso y como la descripción del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos describe también un proceso, Lucas capítulo 4, versículo 18. Y está hablando mi Señor Jesucristo y está leyendo el libro de Isaías y leyendo la parte que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y mira el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba dando testimonio y estaba diciendo: lo que dice Isaías, lo dice acerca de mí. Tremendo, lo dijo claramente. Se los reveló, se los dijo, se los enseñó a ellos. Pero el Señor ahí nos revela y nos deja ver un proceso y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y empieza a decir: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Primer paso, el Señor da buenas nuevas a los pobres. Como nosotros, aquellos que no teníamos a Cristo, éramos pobres, estábamos muertos, éramos miserables, porque vivíamos sin la gracia de Dios en esta tierra. Muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice la Biblia. Entonces, éramos pobres. Y el Señor dice: he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Listo, cuando nos predicaron la palabra de Dios, me predicaron, lo pude entender, lo pude comprender, acepté al Señor Jesucristo en mi corazón. El Señor empezó en mí, nací de nuevo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Las buenas nuevas me fueron anunciadas a mí. Ok. Pero continúa diciendo: me ha enviado a sanar. Después de predicar, después de darle las buenas nuevas a los pobres, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
Y luego a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Luego de que la buena nueva del Señor es predicada, luego de que el Señor Jesucristo es anunciado, la persona lo entiende, lo acepta, entonces viene el trabajo de Dios en nuestra alma. Y luego viene la liberación, ¿sí? A pregonar libertad a los cautivos. Entonces, el punto de ser renovados está en nuestra alma. Tenemos que renovar nuestra alma, tenemos que vaciarla de todas esas costumbres, reeducar nuestra conciencia, todas esas malas costumbres que teníamos, reemplazarlas por las costumbres y por los principios del reino de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo para que hagamos la diferencia entre lo terrenal, lo animal y lo celestial. Como lo dice primera a los Corintios, capítulo 15, 48, que lo leímos, ¿no? ¿Cuál el terrenal? Tal los terrenales. Usted y yo somos espirituales, usted y yo somos celestiales. Lo dice la poderosa palabra del Señor. Eso es. Entonces, podemos seguir leyendo lo que dice esta palabra del Señor. Podemos seguir leyendo en Santiago, ¿puede ser? Santiago capítulo número 3, versículo 10. Cómo la palabra de Dios se sigue refiriendo al pecado, al hombre pecaminoso, al hombre pecador. Se sigue refiriendo como algo animal, como algo terrenal. Santiago capítulo número 3, versículo número 10. Y dice, del 10 en adelante puede ser, de una misma boca proceden bendición y maldición. De una misma boca, está poniendo el ejemplo del Señor, que con ella bendecimos al Dios y Padre, pero también maldecimos a los hombres. Y no debería ser así. Dice el versículo 11. Bueno, sigamos leyendo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y agua dulce. Entonces, es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Que estas cosas no proceden del Señor. El versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Bueno, hace la comparación allí con los animales y con todo lo que tiene que ver allí con lo terrenal, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor y continúa diciéndolo en el versículo 13, ahí en Santiago, es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta el Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces dice, si alguien es sabio y si alguien es entendido, muestre por la buena conducta, no por la palabrería, no, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y sigue diciendo el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, escuche lo que está diciendo, lo que acaba de mencionar la palabra de Dios, celos amargos y contención, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, lo celestial, sino que es terrenal, sino que es animal y es diabólica. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso es. Mire cómo el Señor y mire cómo la Biblia siempre compara y como que asemeja lo terrenal, lo pecaminoso con lo animal, ¿no? Eso es. Pero nosotros no fuimos creados así. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a la semejanza del Señor, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 15, pues sigamos mirando y comprobando que la Biblia sí lo dice de esa manera. Esta última cita, primero a los Corintios 15, 44. Hablando también de la venida del Señor, de que seremos transformados,
de la resurrección de los muertos. Entonces, en el versículo número 44, nos dice la palabra: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, aquí hace una semejanza refiriéndose al cuerpo físico, el cuerpo humano, cuerpo carnal, y lo asemeja al cuerpo animal, ¿sí? Cuerpo porque vuelve a la tierra, porque procede del polvo, porque procede de la tierra. Entonces, y hace la comparación también del cuerpo espiritual, refiriéndose a que seremos transformados, a que cuando Cristo venga, entonces Él nos recibirá en las nubes. Y esto de corrupción será transformado en incorruptible, será transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo glorificado, es lo que dice la Biblia, y es lo que está hablando allí. Otra referencia, pues donde la palabra del Señor también se refiere a cuerpo animal, como algo que no es del cielo, eso es. Entonces, podemos también analizar lo que significa la palabra semejanza, que estamos diciendo que es la diferencia grandísima entre los animales y entre nosotros en medio de esa creación. Aunque Dios nos metió allí mismo y creó y puso le repito, ¿no?, a las aguas a producir los animales, a la tierra a producir los animales, nosotros fuimos creados allí siguiente de ellos. Pero dice la Biblia que fuimos creados a semejanza. ¿Qué significa la palabra semejanza? En el hebreo, ¿no? Porque esto es Antiguo Testamento. En el original hebreo, la palabra semejanza, en el 18:23 y en el 18:19, quiere decir parecerse, modelo o comparar. Eso quiere decir. Tiene esos tres significados fundamentales y principales. Escuche, parecerse, o sea, nosotros nos parecemos a Dios. Y como el Señor creó nuestra alma cuando dijo que nos hizo a su imagen, varón y hembra nos hizo, e hizo nuestra parte inmaterial, nuestra alma, entonces nos parecemos al Señor en eso. O sea, Dios también tiene emociones, mas no es impulsivo, mas no es emocionalista, mas Él no actúa por emociones. Pero también tiene emociones. El Señor se alegra, el Señor se entristece. Esas emociones el Señor las tiene, nosotros también las tenemos. Tenemos una voluntad, pues obviamente nuestro Dios Todopoderoso tiene una voluntad también. Y muchas cosas más. Eso es, que nos parecemos, que fuimos hechos conforme a ese modelo, ¿sí? Que nos comparamos con Él. ¿Sí? Eso quiere decir parecerse, modelo o comparar. Nos comparamos con Él, o sea, somos semejantes, similares, parecidos. Eso quiere decir. Entonces nos tenemos que parecer en su esencia. La Biblia en Juan dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús es espíritu, nuestro Señor es espiritual. Nosotros no podemos ser carnales, nosotros no podemos ser personas carnales, personas que estén haciendo lo terrenal, personas que estén haciendo allí como lo de la carne, lo de esta tierra. No, somos espirituales, y es lo que la palabra del Señor dice. Somos espirituales, Dios es espíritu y nos parecemos a Dios. Entonces, como nos parecemos a Dios, entonces debemos ser espirituales, debemos ser gente que camine, que viva en el Espíritu de Dios y no en la carne. Esto yo creo que el Señor hasta el cansancio nos lo dice. Yo creo que el Señor hasta el cansancio nos lo pone y nos lo enseña. Tenemos que ser gente espiritual, personas que se parezcan a Dios. Personas que seamos semejantes al Señor, que tengamos un parecido grande al Señor. Eso precisamente es lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está enseñando. Somos semejantes a su imagen, a imagen de Dios, semejantes a imagen y semejanza del Señor. Ahí lo dice la palabra de Dios. Pero también antes de culminar, hay un punto importante que tenemos que observar y que no se nos puede pasar por alto. Y es la palabra señorear. Señorear. ¿Qué quiere decir esa palabra señorear? Porque dice Génesis, usted allí lo puede volver a buscar. Génesis capítulo número 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre tenía autoridad aún sobre la serpiente que usó el enemigo para engañarlos. O sea que ellos tenían el poder y la autorización para señorear sobre ellos. Pero ¿qué significa señorear? Señorear. Mire que en el versículo 16 dice la palabra señorear también. En el versículo 16 dice la Biblia que la lumbrera las puso para que señoreasen en el día y la lumbrera menor señoreasen. Habla de la palabra señorear también. Y en el versículo 16 está en el hebreo en el 44:75 y se refiere a un gobierno, a una fuerza, a un ámbito, ¿sí? Esos son los significados que tiene la palabra señorear en ese versículo 16. Lo apunté porque me llamó la atención cómo en este mismo pasaje se usa la palabra varias veces, pero tiene varios significados. En el versículo 18 también usa la palabra señorear. Dice, y para señorear en el día y en la noche, refiriéndose a lo mismo, a las lumbreras. Pero resulta que ese señorear del versículo 18 quiere decir apoderarse, dominar, príncipe, regir, tirano, o sea, es como el soberano, a eso se refiere esa palabra. Pero en el versículo 26, donde habla del hombre, donde está diciendo el Señor y señoree, refiriéndose al ser humano, se refiere a algo más drástico. Póngale atención a esto. Se refiere a algo mucho más drástico. Y dice, en el 72:87 del hebreo, es que se define esta palabra y quiere decir pisotear, quiere decir subyugar. Eso quiere decir esta palabra señorear en este versículo 26. Escuche, pisotear. Oiga, ¿cómo es eso? Pisotear, subyugar, destrozar. Tremendo. Estar a cargo, consumir, dominar, mandar. Eso quiere decir. ¿Cómo empieza diciendo pisotear? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que pisotear? ¿Cómo que destrozar? ¿Cómo que subyugar? ¿Cómo que consumir, dominar? Bueno, pues a eso se refería la palabra del Señor, a eso se refería y a eso se refiere la Biblia. Y a eso se refirió Dios cuando dijo hagamos al hombre y que señoree. Ese fue el diseño de Dios. Que señoreara con fuerza, que señoreara con potencia, que señoreara con autoridad. Ese fue el diseño de Dios sobre el hombre, sobre el ser humano. O sea que el ser humano tenía el poder, le repito, aún sobre la serpiente aquella, porque lo dice la Biblia y ahí lo especifica. Y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todos los animales estaban allí incluidos. Entonces, Eva, entendiendo esta autoridad, este poder, este señorío que representaba pisotear, o sea, ellos tenían el poder y la autorización de parte de Dios para hacer lo que quisieran con la creación y con los animales, y los animales tenían que someterse y obedecer a ellos, porque era la autoridad, ¿sí? Y podían ejercer autoridad con fuerza, y de parte de Dios estaba esa autoridad. O sea que Eva había podido decirle a esa serpiente, cállese y no hable más, porque usted me está queriendo engañar. Usted me está queriendo decir mentiras. Porque de primerazo inició diciéndole, con que Dios os ha dicho. Empezó entablando la conversación ahí con una mentira. Y de una, sabiendo el poder y sabiendo el señorío que tenía Eva como ser humano de Dios, capacitado, investida, hubiera podido haberle dicho a esa serpiente, no, mudece, calla, no hable más. O haberla mandado por allá lejos y no moleste más. Pero no lo hizo. Pero ahí está ese poder y esa autoridad sobre toda la creación, sobre los animales. Y lo estamos comparando y lo estamos analizando. Los animales, con la parte carnal, con la parte pecaminosa, con la parte que no agrada al Señor, la parte terrenal. O sea que el Señor a nosotros nos dio la autoridad
a usted, mi hermano, mi hermana, a mí como hijos de Dios, ahora en Cristo, restaurados en Cristo Jesús, restaurado el diseño original de Dios en nuestras vidas, entonces tenemos autoridad sobre el pecado. Tenemos autoridad sobre la maldad, sobre a lo que a Dios no le agrada. O sea que cuando venga una tentación, yo tengo el poder de violentamente deshacerme de eso. O sea que cuando venga una tentación, una proposición de pecado, yo tengo el poder, el señorío de parte de Dios para decirle a ese pecado con violencia: te vas de mi vida y no me controlas. No puedes venir a querer controlar mi vida, no puedes venir a querer someterme a hacer lo que a Dios le desagrada. No puedes, con violencia, porque eso significa señorear. Señorear con fuerza, pisotear, o sea, estamos por encima de eso. Estamos por encima. La Biblia dice: Dios puso por cabeza a la iglesia. A Él se sujetaron todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia. La iglesia está puesta por el Señor Jesucristo como cabeza, a señorear, a dominar. Eso es algo más de lo que podemos comprender y de lo que podemos discernir en este punto y en este pasaje que dice la palabra del Señor, para que podamos, mi hermano y mi hermana, usted y yo, conocer lo que Dios nos ha concedido y conocer el proceso del Señor. Entonces, pues podríamos analizar y podríamos concluir que en ese proceso de transformación reflejado en la creación, llegamos a un punto en donde el Señor nos dice: eres libre, estás limpio, ya he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, he sanado tu corazón, te he dado libertad y entonces te empodero sobre el pecado, ¿sí? Esa palabra bonita. Te empodero sobre el pecado. Tú tienes señorío y tienes autoridad sobre el pecado. Ya no te dejes dominar por él. Ya no te dejes dominar por el pecado. Ya no puede dominarte porque te estoy empoderando. Te he dado la autoridad, te he dado el señorío para que puedas rechazar el pecado, para que puedas derribar el pecado, para que lo puedas desechar y apartar de tu vida, porque he restaurado esa autoridad en ti a través de Cristo Jesús. Eso nos dice nuestro Padre Celestial. Poderoso. Una poderosa convicción que usted y yo tenemos que tener, hermano. Es que a veces el pecado, a veces la carne quiere amedrentarlo a uno, hermano. A veces la carne quiere amedrentar al cristiano. Y entonces alguien esclavo de la pornografía, alguien esclavo del pecado sexual o de alguna otra adicción, el enemigo y el alma le quieren hacer pensar que no puede. No, es que no soy capaz, es que no puedo. Me toca resignarme a eso. Mentira. La verdad de Dios es que Cristo nos ha hecho libres y que en ese proceso de transformación Él nos liberta de herencias de maldición, de herencias de pecado, de todo lo que ataba nuestras vidas, sana nuestro corazón, podemos perdonar, estar en paz con todos, ser libres en Cristo Jesús. Y entonces es una mentira de que el pecado pueda someterme. No, ya en ese punto he sido cambiado, transformado, liberado, sanado. Y en ese punto el pecado no puede someterme. El pecado no se puede enseñorear de mí. Porque ya no estoy bajo la ley, ya estoy bajo la gracia. Estoy bajo el gobierno de Jesucristo el Señor. Y es una mentira y tenemos que levantarnos y creerlo. Porque como le digo, así como esos perritos chiquiticos que parecen un zancudito, son bastante orgullosos y ladran y quieren amedrentarlo a uno, y al que se deje y al que le dé miedo lo amedrentan, pero en serio es muy chiquito. Así mismo el pecado quiere venir a tu vida y amedrentarte y decirte: oh, te voy a someter, yo soy más fuerte que tú, yo puedo más que tú. Pero es mentira. Es mentira, porque la verdad de Dios es que en el proceso que el Señor nos lleva de transformación, de sanarnos, de liberarnos, de cambiarnos, de darnos esa completa libertad, entonces nos lleva el Señor al punto y al nivel en que el pecado no puede, porque ya estamos en Cristo. No se le olvide eso, por favor. El pecado no puede, no tiene autorización de parte de Dios. No tiene autorización para someterte, no puede hacerlo. Porque ahora nosotros tenemos el poder. Porque ahora el Señor nos ha dado el poder. Porque ahora el Señor nos ha dado la autoridad. Ahora es Dios el que nos ha dado esa bendita autoridad.
sobre el pecado y sobre la maldad. Eso es. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Bueno, eso y mucho más. Pero podemos hoy concluir en este punto, podemos hoy concluir en ese momento para que podamos comprender, mi hermano, lo que el Señor nos ha dicho y lo que el Señor nos ha concedido. Nuevamente le repito, tenemos autoridad. Y hemos aprendido esta semana varias cositas. Dios nos ha puesto a ser productivos. Dios nos ha puesto a que tengamos claro todo. Y nos ha dado la autoridad de poder rechazar el pecado definitivamente de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y poder ser libres de toda esa maldad y de todo lo que el enemigo haya querido o esté queriendo poner sobre nuestras vidas.